forman parte, o sea, los vasos del tubo digestivo van a formar parte de la circulación esplácnica. Lo mismo pasa con la del vaso, con la del páncreas, con el hígado. Entonces, los vasos sanguíneos pertenecientes a estos órganos forman parte de la circulación esplácnica, ¿correcto? A través de la vena porta llega la sangre al hígado, perteneciente del vaso, páncreas, del tubo digestivo, y pasa por los sinusoides hepáticos. Acá en los sinusoides hepáticos del hígado, la sangre es filtrada y es eliminada, lo que a nosotros nos corresponde ahora, que estamos hablando del aparato digestivo, la sangre proveniente del tubo digestivo, correcto. Cuando se absorben alimentos, también se absorbe o se puede absorber bacterias, microorganismos, correcto, patógenos. Y estos pasan a la vena porta, llegan al hígado, y acá en el hígado, a través del sistema retículo endotelial, es eliminado estas bacterias, estos patógenos, correcto. Y así pasa ya del otro lado por las venas hepáticas y termina en la vena cava inferior, que posteriormente va a ir a terminar en la aurícula derecha, correcto. Perfecto. Lo que ya dijimos, los vasos sanguíneos del tubo digestivo forman parte de la circulación esplácnica. Acá está nuestro vaso, la esplécnica. Acá está el intestino, las venas intestinales. Correcto, van a terminar en la vena porta. La vena porta, luego acá nuestro sinusoide hepático, y se continúa nuevamente con la vena hepática para terminar en la vena cava inferior. Correcto, y así terminar la aurícula derecha. El flujo sanguíneo de cada región, correcto, va a ser siempre directamente proporcional a su actividad. Cuando aumenta la actividad, va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Entienden? Muy bien. Por ejemplo, como ejemplo acá tenemos en la fase absorción. En la fase de absorción, el flujo sanguíneo aumenta incluso 8 veces más. Esto que está acá representa nuestro vaso sanguíneo. Correcto, está en reposo. Esto está en actividad. Correcto. Acá hay absorción. Estamos en absorción. Entonces nuestro flujo sanguíneo aumenta. Perfecto. Igual que todas las demás actividades, tanto motoras, secretoras, y la absorción que estamos dando como ejemplo, aumenta, hace que aumenten nuestro flujo sanguíneo. Correcto. Después de aproximadamente 4 horas, todo esto vuelve nuevamente a la normalidad. Vuelve nuevamente al reposo. Ahora, las causas del aumento del flujo sanguíneo durante nuestra actividad gastrointestinal tenemos. Durante la digestión, tenemos sustancias liberadas, que son sustancias vasodilatadoras, que van a vasodilatar, correcto, y van a de esta forma aumentar el flujo sanguíneo. Durante la digestión tenemos la colecistocinina, la CCK, el VIP o péptido intestinal vasoactivo, la secretina y la gastrina. Son hormonas vasodilatadoras liberadas en la vía. Muy bien, como dijimos, los vasos del tubo digestivo forman parte de la circulación esplácnica. Lo mismo también pasa con el vaso, ¿verdad? El páncreas y el hígado. La sangre proveniente tanto del vaso, del páncreas y del tubo digestivo van a terminar en la vena porta.
y la vena porta va a llevar la sangre hacia el hígado, ¿correcto? Pasando acá en el hígado por los sinusoides hepáticos, donde sería sería un filtro, ¿correcto? Donde se van a eliminar ciertos patógenos, ya que estamos hablando del aparato digestivo, ¿correcto? En el momento de la absorción, hablando del tubo digestivo, se puede absorber patógenos como bacterias, ¿correcto? Y esto pasa a la vena porta y la vena porta hacia el hígado, y acá en los sinusoides hepáticos, a través del sistema retículo endotelial, son eliminadas para pasar ya nuevamente la sangre limpia hacia las venas hepáticas y terminando en la vena cava inferior, ¿correcto? La vena cava inferior, ya saben, termina en la aurícula derecha posteriormente. Lo mismo acá, tienen su vaso, vena esplécnica, que va a terminar en la vena porta, ¿correcto? Acá los vasos intestinales, que va a terminar también en la vena porta, ¿correcto? La vena porta se va al hígado, ¿correcto? Acá tenemos los sinusoides hepáticos, donde se encuentra el sistema retículo endotelial, donde va a ser limpiado esta sangre, proveniente principalmente de nuestro tubo digestivo. Así pasa a la vena hepática y la vena hepática termina ya en nuestra vena cava inferior, que va a llevar sangre ya al corazón. Sangre limpia ya. Con respecto al flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo es proporcional, directamente proporcional al grado de actividad en que se encuentre. Cuanto más actividad tiene esa parte del tubo digestivo, mayor va a ser el flujo sanguíneo. ¿Correcto? Como ejemplo, acá tenemos en el aparato digestivo en absorción, un momento, en una fase de absorción. ¿Correcto? Comparando con una fase en reposo, el flujo sanguíneo es mucho mayor. ¿Correcto? Esto, para representarle el flujo sanguíneo, le coloqué acá así. ¿Correcto? Entonces, en actividad, el flujo sanguíneo puede aumentar incluso hasta 8 veces más de lo normal. ¿Correcto? Hablamos de actividad tanto en absorción, como vamos como ejemplo, o actividades secretoras o motoras. Todas estas actividades van a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Correcto? Posterior, aproximadamente 4 horas, todo esto vuelve nuevamente a la normalidad. Acá tenemos las causas o los que producen el aumento del flujo sanguíneo. La vasodilatación, el aumento de calibre de los vasos y por ende el aumento de llegada de sangre, ¿correcto? A esa región. Vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, ¿correcto? Si hablamos en fase de digestión, las sustancias vasodilatadoras que son liberadas son la colecistocinina, la CCK, el péptido intestinal vasoactivo, el VIP, la secretina y la gastrina. Son sustancias vasodilatadoras liberadas durante la digestión, ¿correcto? Van a producir, como su nombre ya dice, vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo. Ahora, durante la secreción, las dos sustancias vasodilatadoras liberadas son la calidina y la bradicininina, ¿correcto? Misma función, vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo local, ¿correcto? De acuerdo a la actividad, como dijimos, durante la digestión, durante la secreción y durante el aumento del metabolismo propio del tubo digestivo. Cuando aumenta el metabolismo, correcto, hay una disminución de los niveles de oxígeno, correcto. Esta disminución de los niveles de oxígeno o la hipoxia, como quieran llamarle, va a liberar una sustancia vasodilatadora bastante potente, que es la adenosina. Entonces, la adenosina se libera
cuando hay un mayor o un aumento del metabolismo o un menor nivel de oxígeno o hipoxia, como quieran decir, correcto. Entonces libera la adenosina cuando hay bajo nivel de oxígeno y esto produce una vasodilatación y un aumento, entonces, por ende, del flujo sanguíneo local, correcto. Acá tenemos la mucosa, correcto. Acá tenemos las vellosidades intestinales, imagen de las vellosidades intestinales, y dentro de las vellosidades intestinales, los capilares, el extremo arterial y el extremo venoso, la irrigación de las vellosidades. Las vellosidades dan un cortocircuito, como pueden ver acá, arteriovenoso, desde la base hasta el vértice, ¿correcto? Entonces, la sangre que viene de la arteria ya no participa de forma activa en el metabolismo en sí, ¿correcto? El 80%, como dice en nuestro libro, pasa directamente y no participa, la sangre oxigenada no participa en las funciones metabólicas. Ese 20% que participa en las funciones metabólicas en condiciones normales ya es suficiente para nutrir todas las vellosidades y las funciones de estas vellosidades, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Correcto? Con respecto a la parte nerviosa del control del flujo, tenemos el simpático y el parasimpático. El parasimpático actúa en el control nervioso del flujo, pero de forma indirecta. ¿Correcto? ¿Cómo sería de forma indirecta? Aumentando la actividad glandular. ¿Correcto? Al aumentar la actividad glandular, como vimos reciéncito, se liberan sustancias vasodilatadoras, hay una vasodilatación y la vasodilatación conlleva al aumento del flujo sanguíneo. ¿Correcto? Con respecto al simpático, el simpático reduce, pero de forma directa, el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Produce una vasoconstricción. Al producirse la vasoconstricción, disminución del calibre del vaso sanguíneo, hay un menor flujo de sangre, ¿correcto? De forma directa, actúa directamente sobre los receptores. Los vasos sanguíneos tienen receptores adrenérgicos, ¿correcto? Es lo mismo, tenemos el sistema, respecto al control nervioso del flujo, tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático actúa de forma indirecta, actúa aumentando la actividad glandular, como habíamos visto, ¿correcto? Aumenta el metabolismo, aumenta la actividad glandular. Esto lleva a una isquemia. Cuando aumenta el metabolismo, hay una mayor utilización del oxígeno, ¿correcto? La mayor utilización del oxígeno va a llevar a una disminución del mismo, ¿correcto? Va a llevar a una isquemia. Y habíamos visto que en la isquemia se liberan sustancias vasodilatadoras potentes, ¿correcto? Que van a producir la vasodilatación y por ende el aumento del flujo sanguíneo. Entonces, cuando hay un aumento del metabolismo, hay un aumento del flujo sanguíneo. Con respecto al simpático, el simpático ya habíamos visto que actúa de forma directa, disminuye el metabolismo. Al disminuir el metabolismo o actuar directamente sobre los receptores adrenérgicos, produce la vasoconstricción, ¿correcto? Solamente que siempre hay un predominio parasimpático con respecto al flujo sanguíneo local del aparato gastrointestinal. Siempre hay un predominio parasimpático. Correcto. Entonces el simpático produce vasoconstricción, pero esta vasoconstricción no es muy potente, no es muy duradera.
Correcto, correcto. Pero después de unos minutos, esto ya vuelve a la vasodilatación por medio del escape autorregulador, vasoconstricción, disminuye también los niveles de oxígeno, correcto, y al disminuir los niveles de oxígeno ya volvemos a esto, a nuestro escape vaso autorregulador, correcto. Solamente en un caso es que el estímulo simpático es tan fuerte que obvia ese escape autorregulador, no pasa más por ese escape autorregulador. ¿En qué caso el estímulo simpático es tan fuerte para no pasar por el escape autorregulador? Cuando el flujo sanguíneo es demasiado bajo y hay peligro de muerte inminente de las células del encéfalo o las células o los miocitos o las células del corazón. ¿Correcto? En el caso de shock hemorrágico, por ejemplo. En este caso, sí, el estímulo simpático es muy fuerte, ¿correcto? La vasoconstricción es bastante potente, cuya finalidad va a tener la liberación de sangre hacia la circulación sistémica, colaboración de sangre a la circulación sistémica. Una vasoconstricción bastante potente, tanto arteriolar como del sistema venoso, ¿correcto? Entonces se libera aproximadamente 400 a 500 ml de sangre a la circulación sistémica. Eso es bastante. Perfecto, bastante cortito esta parte.